Chicos, ¿qué tal? El día de hoy les quiero mostrar los 4 temperamentos de la personalidad. Estos son 4 tipos de personalidad que están basados en la teoría del humorismo. ¿Quién es el autor? ¿Quién formuló esta teoría? Fue Claudius Galenus, que lo conocemos en Latinoamérica como Galeno, ¿ok? Y vivió entre el año 129 y 201 después de Cristo. Él vivía en una familia acomodada que le permitió estudiar y poder viajar. Escribió más de 500 libros, sirvió incluso a emperadores como Marco Aurelio y consideró súper importante para la medicina el estudio de la anatomía a través de la disección de animales. Él no solamente era médico, también era cirujano, que aprendió a través de los golpes que recibían los guerreros, y también filósofo. Luego tenemos cuál es el objetivo de esta teoría. Explicar el funcionamiento del cuerpo. Hemos mencionado que esta teoría se basaba en la teoría del humorismo, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar cuál es esa teoría del humorismo. Inicia con Empedocles, que consideraba la existencia de 4 elementos básicos, 4 elementos esenciales, que son la tierra, el aire, el fuego y el agua. Estos 4 elementos tenían características. Por ejemplo, la tierra era fría y seca. El aire era caliente y húmedo. El fuego era caliente y seco. Y el agua era fría y húmeda. Estas características él consideraba que podían explicar la existencia de cualquier sustancia conocida. ¿Está bien? Entonces, estas características de frío, seco, caliente, húmedo podían explicar la existencia de cualquier elemento conocido. Luego tenemos a Hipócrates, que ustedes lo conocen por el juramento hipocrático que realizan los doctores. Él desarrolló un modelo médico basado en estos 4 elementos mencionados previamente y atribuyó sus características a 4 fluidos dentro del cuerpo, o fluidos corporales. Y ahí es donde aparece el humor. El humor viene del latín, que significa fluido corporal. Ahora veamos la teoría en sí. La teoría que plantea Galeno es que él observó una relación directa. ¿Entre qué? Entre los humores en el cuerpo y las inclinaciones emocionales y conductuales. A estas inclinaciones emocionales y conductuales él las conocía como temperamentos. Luego tenemos los 4 temperamentos: el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Estos son los 4 temperamentos que Galeno consideró. Y estos tenían un exceso, en el caso de sanguíneo, un exceso de sangre. Pero ¿cuáles eran las características de una persona sanguínea? Era una persona cariñosa, alegre, optimista, confidente, egoísta, pero también podía ser egoísta, ¿ok? Luego tenemos al flemático, que tenía un exceso de flema, y era una persona más calmada, amable, también racional, pero podía ser tímida, ¿ok? Luego tenemos al colérico, que tenía un exceso de bilis amarilla, y esta era una persona más pasional, energética, pero también exaltada. Luego tenemos finalmente el melancólico, que tenía un exceso de bilis negra, y era una persona más triste, miedosa, depresiva, pero también artística. Además, Galeno consideró que el desequilibrio en estos humores provocaba problemas en el temperamento. Es decir, entonces si encontraba un problema en el temperamento, ¿cuál sería la solución? Volver al equilibrio en estos humores. ¿Y cómo iba a encontrar ese equilibrio? A través de la dieta y el ejercicio. Y acá les planteo un ejemplo. Él mencionaba, por ejemplo, si existe una persona que era un poco egoísta, es decir, características de una persona sanguínea, el egoísmo, entonces significa que existía un exceso de sangre. Entonces, si hay un exceso de sangre, ¿cómo vamos a cortar este exceso? Vamos a disminuir el consumo de carne. Acá estaba la dieta. Y también él decía, pero tenemos que sacar esa sangre también a través de pequeños cortes en las venas. Esto podría ser, o es, muy polémico actualmente, ¿no? Y esta teoría de los 4 temperamentos estuvo vigente hasta el Renacimiento, hasta que se encontraron mejores explicaciones y se encontraron también, por ejemplo, en 1543, ciertas fallas. Por ejemplo, Andrés
que era un médico, Andrés Vesalius, que era un médico, encontró más de 200 errores en la descripción de la anatomía humana. ¿Y esto de dónde vino? Estos errores, ¿de dónde, cuál fueron el origen? Bueno, les mencioné al inicio que Galeno consideró súper importante para el estudio de la medicina, el estudio de la anatomía a través de la disección de animales. Entonces, él cometió un pequeño error ahí, un pequeño gran error, que fue considerar que animales como el mono o también el chancho se parecían al cuerpo humano, mejor dicho, teníamos el mismo funcionamiento y los mismos órganos. Entonces, en esa descripción, él se cometió errores que fueron encontrados ya luego. Y eso es todo por la teoría de los 4 temperamentos de la personalidad. Muchas gracias.